jornada, muy contento, y en esta oportunidad estamos con la segunda conferencia. En esta conferencia el eje temático es ambiente saludable y productivo. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar acompañados con 3 personas. Voy a ir nombrándolas y en ese mismo orden que los nombro después pondrán, y brevemente voy a enunciar algunos de los cuantiosos antecedentes que tienen cada una. Empezamos con María Virginia Romero. El tema del cual ella va a abordar, va a hablar, es bonos verdes y sociales, catalizadores del desarrollo territorial. Bueno, Virginia es contadora pública nacional de la Universidad de Río Cuarto, máster en finanzas corporativas, bueno, directora académica del núcleo dedicada a diseñar capacitaciones sobre sustentabilidad, docente en la Universidad SEMA, también y directora docente del programa ejecutivo Finanzas e Impacto, también directora del Diplomado en Gestión Estratégica de la Sustentabilidad de Empresas y gran participación en voluntariados. María Florencia Ricard, el tema que va a abordar es la certificación entre huellas y balances del carbono. También sus antecedentes, una breve síntesis. Está de docente en la Universidad Nacional de La Pampa, ingeniera en recursos naturales y medio ambiente, máster en manejo y conservación de recursos naturales para la agricultura, doctora en ciencias agrarias, becaria postdoctoral en el CONICET, publicaciones, libros, entre otras actividades. Y Darío Nicolás Baudino, cuyo tema que va a abordar es digitalización e integración de información para la cadena de valor. Bueno, también cuenta con algunos de sus antecedentes. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, emprendedor tecnológico, profesional de la economía con orientación en finanzas de empresas, y también con experiencia en desarrollo y análisis de proyectos en la formulación y formulación de modelos de negociación, negocios y conformación de proyectos. Director y ejecutivo de la empresa Transitori, que bueno, proporciona soportes tecnológicos para compartir la información. Bueno, estos son brevemente algunos de los múltiples antecedentes que cada uno tiene. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a empezar con María Virginia Romero. Tenemos 15 minutos y yo un minuto antes les voy a estar avisando, y una vez que concluyan las exposiciones, abrimos el breve intercambio, pregunta, o también llegado el caso, si alguno de los ponentes quieren hacer alguna, bueno, aclaración final respecto a sus exposiciones. Le pedimos que, bueno, todos estemos con el micrófono apagado, quienes no hablamos. Así que, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación. A ver, ustedes me dicen si estoy con pantalla completa ahí. ¿Me Ahí pueden está, ver bien? perfecto. Adelante. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por la convocatoria a estas jornadas internacionales que son fundamentales, ¿no? Poner a disposición el conocimiento que tienen todos los que estudian esto, los que trabajan en esto, para empezar a impulsar mucho más el desarrollo territorial dentro de nuestro país en las diferentes regiones. A mí me toca venir a compartir cómo estos instrumentos del mercado de capitales, bonos verdes sociales, pueden ser catalizadores de este tema fundamental que es troncal en estas jornadas. Así que eso es lo que comparto y, y ahí les dejo todos mis contactos y se pueden poner en contacto conmigo por LinkedIn, por mail, si necesitan mis teléfonos, bienvenidos, se pueden contactar conmigo por donde quieran, ¿no? Lo importante es estar disponibles para tener este tipo de conversaciones. Yo no voy a dar una explicación de desarrollo territorial, porque de eso se va a hablar
en toda esta jornada de hoy y mañana, va a ser súper vasto sobre lo que se va a profundizar en este tema, pero sí traigo un concepto que va a guiar mi exposición. Y es el concepto que puse acá, ¿no? Desarrollo territorial es un proceso que busca mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales en un determinado territorio, promoviendo el desarrollo que sea sostenible e inclusivo. Y acá hay palabras que son importantes como la integralidad, es decir, abordar los diferentes aspectos y dimensiones del desarrollo territorial, que el enfoque sea local, que haya realmente, se integre la participación de diferentes actores locales para que este desarrollo realmente sea inclusivo y que tenga una mirada amplia y una mirada completa, que integre la sostenibilidad como eje transversal y que realmente la resiliencia esté presente como ese aspecto, esa actitud, ese valor que a nosotros nos hace enfrentar a nivel territorial las crisis y cualquier cambio que sea inesperado, ¿no? Esta es la definición bajo la cual yo voy a desarrollar mi exposición y hay algunos catalizadores para el desarrollo territorial, que son la inversión en infraestructura, la innovación y la tecnología, la inversión de impacto, el desarrollo de talento humano, la gobernanza y planificación estratégica, y acá tener en cuenta que hay un ecosistema que debe ser integrado con todos sus actores en este desarrollo, en esta planificación, la conservación y manejo sostenible de los recursos, el empoderamiento de comunidades locales, la diversificación económica y la colaboración y redes. Ahora, me voy a centrar en la inversión de impacto y para centrarme en la inversión de impacto y luego en los bonos como un instrumento de la inversión de impacto, ¿no? Entonces, quiero compartirles una definición, la inversión de impacto como catalizadora de desarrollo territorial, lo que hace es hacer fluir eh, dinero de la economía tradicional a una economía que tenga en el centro el bien común. ¿Y esto qué quiere decir? Que genere rentabilidad económica al mismo tiempo que genera impactos positivos en lo social y en lo ambiental. Es la única forma de hacer que el desarrollo realmente sea sostenible, ¿no? Y les traigo una definición que es globalmente aceptada de inversión de impacto que está promovida por el Global Impact Investment Network. Yo dejo el link acá por si después comparten las presentaciones. Hay muchísima información de inversión de impacto en esa página. Ellos son expertos en hacer estadísticas globales, regionales y en conceptualizar todo tipo de instrumentos que canalizan dinero hacia la inversión de impacto. La inversión de impacto, entonces, para conceptualizarla, es una inversión, por lo tanto, no es filantropía, es una inversión. Esto quiere decir que se espera que a cambio de esa inversión haya una tasa de retorno. Además, tiene el foco en el impacto, que es el tercer punto que muestra acá el slide. Esto quiere decir que en la ecuación de la inversión, además de la renta, además de esa rentabilidad competitiva, a veces competitiva en el mercado, se espera que genere impacto positivo, ¿no? Es decir, que haya una transformación con el proyecto que se financia, que haya una transformación que genere un impacto social o ambiental que sea positivo. Se genera o se canaliza la inversión de impacto a través de un amplio rango de clases de activos en diferentes sectores y en todas las geografías. Hoy la inversión de impacto está presente alrededor del mundo y finalmente se puede hacer a través de diferentes organizaciones del sector público, del sector privado, del sector del tercer sector, el mercado de capitales, fuera del mercado de capitales, sector financiero, etc. Dicho esto, quiero mostrarles el abanico completo que gracias a Dios tenemos incluso acá en Argentina ya disponibles para canalizar dinero de la economía tradicional hacia la economía de impacto, haciendo fluir dinero, digamos, financiamientos a proyectos de impacto, que son los bonos, que es en lo que vamos a entrar nosotros, los fondos de inversión de impacto, bancas con valores. Nosotros en Argentina tenemos a la banca ética latinoamericana prestando dinero ya después de muchos años de armar ese proyecto acá en Argentina, ya está funcionando, los bancos tradicionales se están comprometiendo con la sostenibilidad, hay un mercado verde de cheques estructurado hace 3 años en Argentina que funciona en Rosario, fondos de inversión de impacto o ASG, que están regulados por la Comisión Nacional de Valores con ciertos requerimientos específicos, y está el mercado de los bonos de carbono, que está empezando a hacer conversación hace 2 años más fuertemente en Argentina. Nosotros, como les decía, vamos a focalizar en el instrumento bonos, pero quiero traerles el espectro completo por si hay alguien interesado en explorar más todo el espectro completo, ¿no? Para entrar en el tema bonos, voy a hacer dos cosas. Voy a dar una conceptualización rápida de bonos
sociales, verdes y sostenibles, y luego les traigo ejemplos como para terminar de bajar de manera pragmática cómo estos instrumentos pueden ser catalizadores del desarrollo territorial. Bonos verdes, sociales y sostenibles. La asociación, el ICMA, que es la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, ya hace varios años, unos 7 años, conceptualizó los bonos sociales verdes y sostenibles y además definió estándares para que en los países eh, tomáramos esos estándares y que todos los países pudiéramos decir cuándo un bono es verde, social o sostenible bajo los mismos estándares, ¿no? Entonces, el instrumento bono o obligación negociable es un instrumento de deuda, es decir, es emitido por las empresas o por los gobiernos para financiar en el mercado de capitales proyectos que sean verdes, sociales y o sostenibles. Cuando nos referimos a proyectos verdes, hay una taxonomía, hay un listado de proyectos, acá los traje, pero estos no son listados exhaustivos, todos los listados exhaustivos están en los documentos del ICMA y los documentos de la Comisión Nacional de Valores, que gracias a Dios ha tomado esos estándares internacionales como propios también en Argentina. Por lo tanto, cuando nosotros en Argentina hablamos de bonos verdes, estamos hablando del mismo tipo de bono verde que se habla en el resto de la región. Eso es súper importante, ¿no? Haber llegado a ese lenguaje común ha sido un gran paso para este mercado. Entonces, bono verde es aquella obligación negociable o bono de un emisor que sale al mercado de capitales para buscar fondeo para financiar proyectos de energías renovables, eficiencia energética, administración sustentable de los recursos naturales, conservación de la biodiversidad, transporte no contaminante, gestión sustentable del agua, productos ecoeficientes, etc. Y cuando hablamos de bonos sociales es porque el proyecto que va a financiarse con el dinero, con el fondeo del mercado de capitales es poner en funcionamiento proyectos de infraestructura básica, acceso a servicios básicos, vivienda asequible, generación de empleo, proyectos de microfinanzas, proyectos de seguridad alimentaria, desarrollo socioeconómico e empoderamiento, entre otros. Además, acá específicamente se habla de que además de tener estos proyectos sociales, deben estar dirigidas estas soluciones a un público que es muy particular, que está representado por las minorías, por las personas que están excluidas del empleo, personas excluidas de la sociedad en general, personas de la base de la pirámide, de colectivos muy vulnerables, ¿no? Es decir, todas estas soluciones, se considera que el proyecto es social cuando este tipo de soluciones están dirigidas a estos colectivos de personas. Y las características de estos bonos para el emisor es que el uso de los fondos verdaderamente tienen que ser alocados en proyectos de estas características. De lo contrario, cuando pasa por el proceso de etiqueta, pierde el etiquetado, no logra el etiquetado. Hay un proceso de evaluación profunda de estos proyectos. La gestión de fondos está sumamente controlada, no solamente porque hay que aplicar los fondos a estos proyectos, sino que en el transcurso en que se hace la emisión del bono, se logra el fondeo y hasta que se amortiza el bono, hay una serie de rendiciones, de informes de rendición que debe presentar el emisor y publicarlos en la Nacional de Valores, ¿no? Para ir informando sobre cómo va la alocación de recursos. Y por último, informes relacionados con el impacto que finalmente está generando el proyecto, ¿no? Y ahí se le pide indicadores muy concretos de impacto social y ambiental, dependiendo de cuál sea el proyecto. Por último, la categoría de impacto de bono sustentable o sostenible es para financiar proyectos que mezclan estas dos verticales. Son proyectos verdes y sociales al mismo tiempo. Voy a entrar en los ejemplos, les traigo ejemplos de emisiones hechas en Argentina, tanto en el sector público como en el sector privado, incluso emisiones hechas por asociaciones civiles, después de un proceso largo de trabajo de asociaciones civiles con la Comisión Nacional de Valores, se logró un instrumento que permita a las asociaciones civiles poder emitir bonos, algo que no sucedía antes acá en el mercado argentino. Hay un bono muy interesante emitido por la Municipalidad de Córdoba, es decir, traigo ejemplos ahora de cómo un fondeo de este tipo puede generar desarrollo territorial, ¿no? El municipio de Córdoba se puso como objetivo financiar un proyecto de instalación de luces LED en la ciudad, pero también optimizar la red cloacal urbana para optimizar el funcionamiento o darle mejor tratamiento a los efluentes cloacales y la instalación de estaciones solares en espacios verdes urbanos.
El impacto que esperan tener con este proyecto es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar los efectos del cambio climático y optimizar el sistema de recolección de aguas residuales. Y están atendiendo los ODS de agua limpia y saneamiento, energías asequibles y no contaminantes y acción por el clima. Este bono fue un bono de $1.300.000 y con ese objetivo específico, ¿no? Perdón. Otro bono, estoy dando ejemplos de bonos verdes, ¿no? Les traigo el bono de EcoFactory, que es una empresa privada que se dedica a la economía circular, específicamente a la producción de bolsas de bioplásticos compostables, que sale al mercado de capitales este año, hace menos de 2 meses, para poder fondear principalmente capital de trabajo, invertir en activos físicos y además en materias primas e insumos específicos para aumentar su producción de bolsas de bioplástico y así, con el impacto que esperan producir, es agregarle un valor a los residuos que provienen de otras industrias, convirtiéndolos en bioplásticos y reemplazar las bolsas de uso común que tenemos por bolsas compostables, ¿no? Y están atendiendo en este caso garantizar modalidades de consumo y producción responsable. Estos fueron $500.000 aproximadamente. En cuanto a bonos sociales, creo que voy a empezar por uno que me parece súper interesante, que es el de la Federación de Cooperativas. Ecovita emitió un bono muy interesante después de la pandemia, para que, con el objetivo de una crisis económica propia de pospandemia, poder acercar un financiamiento más económico que cualquier financiamiento que se puede encontrar en el mercado financiero, acercar financiamiento más económico y más accesible a las cooperativas que forman parte de FECOVITA. Y lo importante es que pudieron fondear, con este financiamiento, pudieron otorgar financiación eh, a 1.163 productores que son asociados, son cooperativas asociadas a FECOVITA, de las cuales el 50% tienen menos de 10 hectáreas. Es decir, que realmente estamos hablando de pequeños productores que trabajan en el desarrollo productivo y en economías regionales, ¿no? Y de esta forma fueron capitales de trabajo. Y de esta forma estas cooperativas atenden a fin de la pobreza, trabajo decente, desarrollo económico. Y por último, quiero compartirles un bono sostenible, que es un bono emitido por Sumatoria. El último fue alrededor, tiene como 6 emisiones hechas Sumatoria. Es una asociación civil y es una organización que presta dinero a organizaciones de impacto. Ellos se fondearon para después darse vuelta y prestar a empresas de finanzas inclusivas, agroecología, orgánicos, alimentación saludable y sostenible, economía circular, entre otros. Eh, en definitiva, el, el desarrollo sostenible perfectamente puede encontrar en las finanzas de impacto y en los bonos específicamente. Es un instrumento para catalizar desarrollo sostenible y además para hacer fluir dinero de la economía tradicional a la economía de impacto y los diferentes. Cuando me refiero a esto, me refiero generando rentabilidad económica, impacto social y ambiental. Todos los instrumentos son estos que les decía al principio. Los bonos les traje algunos ejemplos. Y bueno, espero que sea de utilidad para seguir explorando más profundamente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Virginia, excelente con el tiempo. Bueno, estamos también acompañados con Darío, bienvenido. Bueno, ahora seguimos con María Florencia Ricard y el tema, como habíamos anticipado, refiere a la certificación entre huellas y balances de carbono. Florencia, adelante, tus 15 minutos. Bárbaro, Perdón, perfecto. quienes se van sumando, les contamos que la metodología es que los expositores planteen sus temas y una vez concluido las 3 presentaciones, hacer los intercambios o las consultas que se requieran. Adelante, Florencia, y disculpa la interrupción. Bueno, no, por supuesto, más que bienvenidas. Bueno, me sumo al comentario de la anterior expositora, que por supuesto agradezco la posibilidad de estar participando el día de hoy, de estar intercambiando con ustedes. La idea es que esto sea una propuesta, una visión, pero también un intercambio, un ida y vuelta, que espero que sea la parte más rica al finalizar las exposiciones. Así que ya sin más protocolo, me voy por supuesto derecho a algo que en este contexto de las huellas y el balance de carbono
siempre me gusta un poco contextualizar, es decir, por qué llegamos a hablar el día de hoy y tan presente en la actualidad a toda esta temática que tiene que ver con esta cuestión de huellas, balances de carbono, certificación, trazabilidad y transparencia de la producción. Entonces, uno de los hitos claves que tiene que ver con la cuestión del carbono per se, surge a partir del 2015, esto que ocurre en París, que fue la reunión de las partes en ese entonces, marca una cuestión clave que es lo que llama la atención a todo el planeta, decir, bueno, no debemos estar superando al 2030 el grado y medio de calentamiento, pero otra cuestión clave es que a partir de este Acuerdo de París cambian las obligaciones que todos los países del mundo tienen para con el reporte de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, desde entonces, o lo que se dice en París es decir, bueno, si tenemos políticas estatales que no cumplen con el Acuerdo París, llegaríamos de acá al 2030 a 3,5 grados de calentamiento prácticamente, pero solo con políticas estatales que cumplan con el Acuerdo de París de reducción de emisiones llegamos a un 3,2. Es decir, para llegar a este 1,5 grados que el grupo de expertos internacionales del panel intergubernamental de cambio climático estaban diciendo en ese entonces que no se debía superar, lo que había que hacer era transversalizar absolutamente a todos los sectores de la economía, de la sociedad, transporte, ciudades, regiones, para que efectivamente ese objetivo sea alcanzable. Este es el hito a partir del cual se empieza a hablar cada vez con más fuerza sobre la necesidad de incorporar conceptos de huella, de medición de balance, de captura y demás en todos los sistemas productivos, no solo producción primaria, sino también secundaria, terciaria, toda oferta de servicio. Hay sectores del mundo que ya están haciendo obligatorio que esto así sea, y este fue el punto que marcó esa inflexión. Todo esto a raíz de esta cuestión que no voy a entrar demasiado en detalle para no perder demasiado tiempo, pero sí marcar que todo esto surge de esta gran aceleración y estos grandes impactos que se vienen mostrando a nivel global. Por un lado, el crecimiento de las tendencias económicas para bien, tanto desde el crecimiento del PBI a nivel general, ¿no? Desde el uso de distintos recursos, energías y demás, pero cómo eso impacta en el ambiente también de manera creciente. Florencia, un minutito. Sí. Si podés compartir pantalla completa porque no te está... Vemos el power, pero no vemos cómo avanza. Yo en mi pantalla la estoy viendo completa, Pero, claro, pero pone compartir pantalla completa. A ver, esperen que estas cosas... Perdón la interrupción porque uno no, cuando iba llevando por el favor. hilo... Gracias. Sí, así. A ver ahora si lo puedo hacer... Pantalla completa, acá está. Pantalla completa. A ver ahora si yo pongo así, ahí. Ahí vemos cómo avanza, ahí está. Bien. Perfecto, adelante. Bien, entonces, bueno, lo que les comentaba esto, que los impactos también se habían acrecentado en todos los componentes de los ecosistemas, ¿no? Con riesgo más creciente en algunos específicamente, como por ejemplo pérdida de biodiversidad, cambio de uso de la tierra, flujo de algunos nutrientes, pero sobre todo cambio climático, que es esta cuestión que viene con mayor incremento en la actualidad. Un riesgo creciente porque además genera riesgos en cascada. Entonces, a partir de ahí también se empiezan a analizar cómo son esos impactos, por ejemplo, del sector de producción de alimentos y la cadena de suministro en distintas cuestiones. Entonces ven que específicamente solo este sector es responsable del 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, es responsable en un 32% de la acidificación de los recursos hídricos y un 78% responsable de la eutroficación de esos recursos hídricos, es decir, la pérdida de calidad por exceso de contenido orgánico. Y específicamente la producción primaria, ya haciendo un zoom dentro de la cadena de suministro y yendo exclusivamente a la producción primaria, se recae un 81% en las emisiones de gases de efecto invernadero, su responsabilidad, un 79% la acidificación y un 95% la eutrofización. Entonces, estas cuestiones empezaron a poner el zoom y la mirada cada vez más encima de este tipo de sistemas de producción.
Entonces comienzan a surgir detalles de algunos tipos de impactos, por ejemplo, en la cantidad de tierra requerida, la producción que va vinculada a lo que es carne o productos vinculados a la producción animal, requieren más cantidad de tierra que aquellos vinculados a la producción vegetal, también más cantidad de agua, se observan en cada uno de los gráficos la cantidad de litros o la cantidad de metros cuadrados requeridos. También la cantidad de gases emitidos es mayor cuando se trata de producción derivada de animales o contaminantes también producidos. Entonces, a raíz de esto, también se hizo un análisis de las huellas de carbono de las dietas, y esto lo hizo la Unión Europea, y todo esto que les estoy contando fue la antesala a lo que comenzó a disparar esta necesidad de los procesos de certificación y de medición de las huellas y de los balances. Entonces, en esta medición de la huella de carbono de la dieta de la Unión Europea, encontraron que la mayor cantidad de emisiones provenía de lo que tenía que ver también con todo lo que es lácteo, carnes y huevos, es decir, origen animal. Y todo esto termina dando origen a algo que actualmente está, por supuesto, vigente, surge a principios del 2020, ya ahí queda fines de diciembre, se avanza con este pacto y ya queda normalizado en 2020, en enero de 2020. Pacto Verde Europeo que comienza a exigir una cierta cantidad de regulaciones, de estándares, esa sería la palabra correcta, para que las mercaderías que provienen del sector primario cumplan con cierta cantidad de requisitos, con el objetivo de lograr una visión al 2050 de carbono neutralidad desde el punto de vista de la ambición climática, pero también abordando otros recursos como por ejemplo asegurar energía limpia, agua accesible y demás. Entonces, aquel incipiente despertar en el Acuerdo París que hace obligaciones con todos los países del mundo hacia este Pacto Verde unos 4, casi 5 años después, fue la antesala a todo este boom de certificaciones que comenzó a surgir actualmente. Pero bueno, el título de mi charla decía certificaciones entre huellas y balance de carbono. Entonces, un poco también quería contarles de qué se trata, y la intención es que puedan llevarse el concepto básico de la diferencia entre una huella y un balance. Cuando se habla de huella de carbono, hay que pensarlo en un ciclo de vida. Huella de carbono se puede medir para múltiples cuestiones, se puede medir para un evento puntual, para una organización o para un producto. Si lo pensamos para un producto específicamente, hay que pensar en todos los eslabones que intervinieron en la creación y el desarrollo de ese producto. Los límites de ese sistema se establece al momento de medir esa huella, pero puede ir tan atrás como, por ejemplo, la elaboración de todos los insumos que se necesitaron para luego desarrollar ese producto. Por ejemplo, si estoy pensando en un cultivo y el producto sería el grano de trigo, o podemos ir más lejos y podemos pensar en 1 kilo de pan, y nos fuéramos tan atrás como quisiéramos en esa cadena de ese ciclo de vida, podemos pensar en el carbono que se emitió para generar los fertilizantes que luego se aplicaron al cultivo, que luego terminó en el grano de trigo, que luego formó parte de la molienda en harina, que luego llegó al panadero, que llegó al kilo de pan en la góndola. Y de eso se trata la huella de carbono, mide absolutamente todos los eslabones. Y básicamente es una de las principales metodologías que están reconocidas a nivel internacional para este proceso, que son las ISO 14060. Son una de los estándares que permiten lograr luego una certificación. Mide básicamente emisiones, es decir, en todo ese proceso, cuánto se emite en cada uno de los pasos. Y el objetivo final de esta, pero también de todas las certificaciones, es, en última instancia, de manera muy grosera comparada con este sencillo ejemplo, poder comparar la calidad entre dos sistemas. Un sistema que es más eficiente en el uso de los recursos o en la eliminación de desechos, que, por ejemplo, los gases de efecto invernadero podrían ser uno,
contra uno que no lo es tanto, ¿sí? Permitir tener un criterio más de transparencia, de trazabilidad, pero también de elección del consumidor al momento de optar por un producto o por otro. Entonces, esto que les muestro acá es cada vez más recurrente fundamentalmente esto es en góndolas de la Unión Europea, donde tal como podemos estar acostumbrados a mirar nosotros la grilla del contenido calórico de un alimento, aparecen en los productos en estas góndolas cuál ha sido la cantidad de dióxido de carbono emitido por cada uno de estos productos. Y esto se está viendo cada vez de manera más generalizada. Entonces, en este contexto, si hablamos de esta huella que contempla todas las emisiones de toda la cadena de producción, en general vemos que tanto a nivel global como a nivel de los países industrializados o los países en vías de desarrollo, las emisiones que predominan son las que tienen que ver con el sector básicamente primario, es decir, con el uso de la tierra, lo que aparece en verde, y la producción primaria de ese producto final. En otras fases aparecen en mayor o menor medida, según sean países industrializados o no, el uso de la energía, las emisiones del sector industrial per se, y en última instancia, en menor medida, en todos los casos, de los residuos generados. Entonces, ¿cómo se mide esta huella de carbono? Como yo hoy bien se los anticipaba, mide cómo son las emisiones en cada uno de esos eslabones, ¿sí? Entonces, siempre pensamos en un análisis de ciclo de vida entero de ese producto, que el límite lo definimos nosotros al momento de querer medir esa huella. Entonces, lo que nos termina dando finalmente son la cantidad de kilos de equivalente dióxido de carbono, que es como generalmente se mide, porque en ese proceso aparecen varios gases. Para poderlos sumar todos, se estandarizan a dióxido de carbono y se los suma por kilo de producto, ¿sí? Es la manera en la que se homogeneiza esa medición. Entonces, de esta forma, por ejemplo, aparecen rankings de huellas de carbono de distintos productos cárnicos, productos vegetales, y generalmente los que siempre mayor huella de carbono presentan suelen ser los de origen animal, porque además tienen una memoria de carbono. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos que la carne, el kilo de carne que está midiendo 27 kilos de carbono por kilo de carne, está trayendo en su memoria el registro también de lo que ya se emitió del maíz que consumió la vaca para generar ese kilo de carne, de algún suplemento alimenticio y el traslado de ese suplemento alimenticio y todas las cuestiones, todo eso está sumado también en ese kilo de carne, además de las emisiones que el ganado pudo haber producido per se por su fermentación entérica o fecal. Entonces acá la pregunta es, ¿hay otros caminos para medir esta cuestión? ¿Nos quedamos con esta medición de la huella o hay alternativas? Entonces, existen alternativas a esta cuestión tradicional de solo medir emisiones, inyecciones, que acá pongo un ejemplo que es lo que realizaría la industria fósil, donde lo único que hace es extraer carbono fijado ya fuera del sistema almacenado bajo en forma de combustible fósil e inyectarlo a la atmósfera una vez que es combustionado en forma de dióxido de carbono. Los sistemas productivos en general, acá hay un ganado en el medio dando vueltas, pero los sistemas productivos en general tienen una forma de coexistir que es bastante distinta a esta única inyección de emisiones a la atmósfera, sino que es más bien un ciclo. No voy a entrar en mayores detalles para no aburrirlos, pero sí hay productores primarios en el medio que capturan carbono en la atmósfera, que tienen una función con el suelo, que lo pueden almacenar y eso forma parte de un ciclo que es totalmente distinto a la mera inyección. Florencia, Entonces, sí. Ya estás en el minuto final. En el minuto final. Bueno, entonces esto ha planteado dos alternativas, me voy muy rápido a las alternativas, a los dos caminos. Un camino es la huella tradicional que yo les conté, otro camino es esta opción de medir un balance del sistema, es decir, considerar los componentes y ver cómo actúan todos esos componentes juntos sin considerar solo las meras emisiones, que es como la huella de carbono hace. Esto es para darles ejemplos de cómo funciona solo si medimos huellas y solo medimos, contemplamos también el balance.
y la importancia de contemplar los procesos en eso, es decir, el sistema entero, sobre todo cuando hablamos de producción primaria, contemplar todos los componentes de ese sistema. ¿Sí? Las diferencias son bastante marcadas. Si los medimos separadamente, podemos ver solo emisiones en cada uno de los casos, pero si vemos el sistema entero, podemos hablar de quizás una captura. Todo esto, hay varias metodologías de medición, están las ISO, GHG Protocol, estas permiten certificar. PAS 2050 es otra opción, es una vía para mostrar cómo se ha avanzado con los estándares, aunque no permite certificación, lo mismo que otras herramientas específicas que nos permiten formas más flexibles de cuantificar, y los beneficios, muy cortito y ya cierro, a grandes rasgos, los beneficios de la certificación permiten estas tres grandes cosas. Por un lado, el reconocimiento de la sostenibilidad, posicionarse, cumplir con ciertas normativas internacionales, o atraer inversores o abrir acceso a otros mercados, por supuesto. Y por otro lado, reducir costos, por ejemplo, optimizar procesos de eficiencia energética, porque esto permite o obliga que el proceso productivo sea más eficiente para emitir menos, reducir penalidades o aumentar la eficiencia de toda la cadena de suministro aguas arriba también. Así que bueno, ya para no robarles más tiempo, les agradezco por el espacio. Muy bien, muchísimas gracias, Florencia. Bueno, para ir cerrando este eje, recordamos que estamos en el eje ambiente saludable y productivo. Ahora Darío Nicolás Baudino nos dejará sus reflexiones y el tema en el cual él va a abordar es la digitalización e integración de información para las cadenas de valor. Bueno, Darío, adelante, bien. tenés tus 15 minutos. ¿Cómo estás? 15 minutos de fama. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Gracias. ¿Ven la presentación ahí? ¿Está compartiendo? Sí, ponela en pantalla completa para que después pueda avanzar bien. ¿Ahí quedó o no? A ver, probá a pasar para adelante. No, para. Ya, vamos de vuelta. Bien. Para que... Dame un minuto. Vamos a hacer así. ¿Ahí lo ven? Sí, a ver, sí, ahí pasa. Está, Ahí puedo perfecto. pasar. Bueno, lo que vamos a hacer acá, chicos, es les vamos a comentar un poquito qué hacemos nosotros, quiénes somos y qué hacemos. Y vamos a ir enfocando un poco también la presentación a lo que va el tema principal, que tiene que ver con esta cuestión de empezar a contar la historia de los productos, por supuesto, enfocándonos en la sustentabilidad, enfocándonos en las distintas cuestiones de, por ejemplo, huella de carbono, que ya se habló, cuestiones de sostenibilidad que tienen que ver también con buenas prácticas, tienen que ver también con alineado a las comunidades, bueno, las formas en que hacemos para producirlo, en este caso enfocado en lo que es alimentos. Bien, entonces, bueno, rápidamente les comento qué hacemos nosotros. Trade Story es una startup que nace en esta zona, en Río Cuarto, Córdoba, pretendiendo buscar transparentar los procesos productivos. ¿Bien? Es una zona que está enfocada principalmente en lo que es commodity. El commodity, como todos conocemos, es igual en todo el mundo, no requiere mucha normativa, no requiere mucha información, por así decirlo, pero hacia donde van los mercados mundiales tienen que ver con esa descomoditización del commodity. ¿Bien? ¿Cómo lo descomoditizamos? Empezando a diferenciarlo. ¿Cómo lo diferenciamos? Con información. ¿Bien? Entonces, desde nuestra perspectiva, generamos una startup de base tecnológica que tiene que ver con una plataforma que conecta toda la información que sucede a lo largo de toda la vida del producto. ¿Bien? Cuando nos fuimos a estudiar las cadenas de valor, digamos, en nuestra experiencia, y cada uno, la parte del equipo, tiene experiencia en muchos rubros, vimos que hay muchísima información y esa información está estancada en distintos lugares. Bien, no se utiliza para valorizar o por lo menos identificar eventos que han sucedido a lo largo de la vida del producto, como les dije al principio. Entonces generamos una plataforma que puede integrar esa información, empezar a analizarla y empezar a contar una historia en primera instancia.
Esta información unificada nos permite hacer un registro digital de todo lo que ha sucedido a lo largo de la vida del producto, generar esos eventos, que queden esos eventos verificados, o sea, perdón, evidenciados y verificables a lo largo de la vida. Después voy a volver a eso. Y buscamos, como un valor agregado, hacer que esa información se comente, se puede integrar de manera automática y con la menor cantidad de fricción posible. Después les voy a contar por qué. Hablar de una plataforma colaborativa, porque si nosotros no hacemos una colaboración y conexión de información, no vamos a poder nunca contar la historia completa. Y después poder siempre generar una mirada a lo largo de toda la cadena, no enfocada en un lugar. Por ejemplo, no enfocado solamente en la producción de materia prima, ni la industria, sino poder unificar los dos. Después tenemos un montón de otros procesos que se pueden ir incorporando. ¿Bien? Entonces, nuestra solución tiene que ver principalmente en un pasaporte digital de producto. Cada producto, cada lote lleva una identificación digital con toda la información de los procesos. Después esa información está, como les muestro acá arriba, está integrada y se puede analizar y se pueden, una vez que hay un conjunto de información, se pueden empezar a tomar decisiones en base a esa información. Decisiones claras, como por ejemplo respecto a la sostenibilidad, con respecto a lo que sería la huella de carbono, o sea, ver qué puntos podemos ir mejorando para justamente mejorar las mediciones y corregir procesos a medida que suceden. ¿Bien? Entonces, nuestra solución tiene que ver con eso, con esa trazabilidad colaborativa, con esa forma de empezar a encarar y comprender distinto las cadenas de valor. No como actores disociados, sino como actores integrados. ¿Bien? Voy más rápido. Ahí les cuento rápidamente, para resumirles qué sería. Ustedes tienen un QR ahí, pueden escanearlo si quieren desde la pantalla. Van a ver la historia de un producto desde el origen de lo que sería su semilla. Luego pasa a ser, va a un lote productivo, lote tierra, después eso pasa a ser un grano. En este caso es maní, pasa a ser la vaina de maní. Tiene todas las cuestiones, están todos los procesos relevados de manera digital. Eso va a parar a una industria, esa industria se transforma y ese maní blancheado en este caso va hacia la Comunidad Europea para que después va a ser un subproducto de otro producto más elaborado que va a caer en la góndola. ¿Bien? Acá tenemos otros casos, después se los muestro más en detalle. Y me quería enfocar en esto. ¿Bien? Nosotros como equipo lo que hacemos es tratar de concientizar mucho la cuestión de por qué debemos contar la historia del producto. ¿Bien? Como les comenté al principio, hay una gran barrera de digitalización de esos procesos. Bien, lo que nombraron recién, el más problemático es la producción primaria, o sea, donde nace la materia prima. Ahí tenemos muchísimos actores que están desconectados entre sí. O sea, hoy un productor argentino sí aplica muchísima tecnología, pero para optimizar el proceso, o sea, para ser más eficiente, porque su contexto macroeconómico no le permite jugar con muchas variables. Entonces, tiene que ser eficiente sí o sí, compra tecnología para ser cada vez más eficiente. Pero a su vez, hay un cúmulo de información que puede ser utilizado para poder valorar el producto en términos de sostenibilidad, como ustedes lo vienen planteando. ¿Bien? Entonces, nosotros, ahí como disparador, siempre nos proponemos, digamos, nuestro producto va a la industria, pero sí, la industria nos está pidiendo que nos metamos en la materia prima para poder digitalizar procesos que hoy no están digitalizados. Entonces lo ponemos como primer prioridad, digitalicemos la información y después, luego de eso, empezamos a hablar de todos los tipos de sostenibilidad que quieran. ¿Bien? Entonces, nos ponemos a investigar, nos ponemos a hablar con los actores que están dentro de las cadenas de valor y empezamos a sensibilizar sobre ciertos temas. Digamos, ¿qué entendemos por integración de procesos? ¿Cómo digitalizamos esos procesos productivos? ¿Qué factores debo tener en cuenta? ¿Qué objetivo y alcance puede tener la digitalización de esos procesos? ¿Bien? ¿Cómo transformar esa información en datos y se puedan tomar decisiones? ¿Cuáles son los primeros limitantes y problemas de abordaje? Entonces, vamos de atrás para adelante rapidito y ya voy cerrando y no sé si hay preguntas también.
los primeros limitantes que nosotros nos vemos y encontramos para poder empezar a hablar de una verdadera sostenibilidad es que tenemos un montón de información que no está digitalizada. Como les dije al principio, puede estar en papel, puede estar en muchos Excel. Hoy se habla de trazabilidad y uno se sienta, por ejemplo, con empresas y dice, bueno, a ver, yo hago trazabilidad, perfecto, a ver qué tenés, un Excel. Y bueno, Excel no es trazabilidad, ¿bien? Entonces tenemos que empezar a hablar de esa digitalización, de esa integración de información de manera verdadera, decimos nosotros, para luego poder hablar realmente de sostenibilidad y de acciones que tienen que ver con sostenibilidad. Ya vamos a ir a ese punto. Como les dije, toda esa información que sucede en un producto que es una materia prima, en un productor acá en La Pampa, que va a terminar siendo un bife en la Comunidad Europea, en Inglaterra, como quieran, en un restaurante, ¿cómo hacemos para que esa información se traslade de un punto a otro? Y que, por supuesto, se valorice. Porque cuando hablamos de sostenibilidad, le pedimos a esa persona, en el caso del productor primario, que haga una acción. Pero esa persona no va a estar llamada a hacer una acción si no tiene una recompensa de cierta manera. ¿Bien? Entonces, tenemos que construir ese proceso. ¿Cómo hacemos o de qué manera empezamos a hablar de esa digitalización? Bueno, entendamos que todo valor, digamos, que toda toma de datos va a generar un valor para ese producto, que no es lo mismo hacerlo que no hacerlo, ¿no? Digamos, puntos básicos que tienen que ver con un abordaje tecnológico, donde ahí los actores sí se enfrentan realmente a un problema. Digo actores, estoy hablando de un productor que tiene que comprar una app o pagar un sistema, a también un trader o una industria intermedia que hace un producto que toma esa materia prima y necesita abordar tecnológicamente. ¿Bien? No sé si no hay una pregunta, perdón. Sigo entonces. Bien. Estos factores de adopción tecnológica también es una gran barrera que existe. Digamos, ¿qué plataforma compro? ¿Cómo hago para digitalizar mis datos y demás? ¿Bien? Creemos firmemente, chicos, si me quedó algún punto ahí puede ser, pero creemos firmemente que si no empezamos a digitalizar los procesos, si no empezamos a tener las bases de datos ordenadas, lo que se llama estructuración de base de datos, no vamos a poder hacer realmente una verdadera transformación de sustentabilidad. ¿Bien? Hoy se está trabajando mucho, por suerte es un tema que está en la mesa. Hoy, por ejemplo, en el caso nuestro, en caso de uso, estamos trabajando mucho en no deforestación. Generamos un registro digital con fotos satelitales de dónde se produjo esa soja para que ese lote haya sido no deforestado. Eso es una cuestión que tiene ya una normativa y tiene un deadline en enero de 2025. No se puede exportar más soja, carne y derivado de la soja y carne, y la parte forestal tampoco, no se puede exportar más a la Comunidad Europea si no tiene esa verificación de no deforestación. Bien, en ese punto, ¿a dónde estamos nosotros? Nosotros estamos digitalizando todo ese proceso para que luego una certificadora lo pueda validar rápidamente. Bien, acá nosotros no estamos hablando de ninguna, digamos, las soluciones que están, está bueno que estén trabajando, pero entendemos que falta profundidad. ¿En qué sentido? Es una mera manifestación de la persona que tiene que ser sustentable. ¿Bien? Entonces creemos que podemos ir, con la digitalización de procesos, podemos ir mucho más al fondo, generar puntos verificables, generar recompensas sobre esos puntos verificables. Entonces ahí vamos a ver también un cambio de actitud sobre aquellos productores. Bien, fui por muchos temas, no sé cómo estoy con el tiempo, Ya está pero bueno, por lo menos quería ponerlo desde nuestra parte. ¿Qué aportamos a lo que sería la sustentabilidad? Bueno, nosotros nos encargamos de digitalizar todos los procesos y poner esa información a disposición para que luego las certificadoras, los entes públicos, los entes internacionales que están verificando esta información, puedan acceder a esa información de manera rápida, accesible, verificable y, por supuesto, certificada. Gracias, chicos. Muy bien, muchísimas gracias, Darío. Bueno, hemos completado las exposiciones. Muchísimas gracias a los tres, a Virginia, Florencia y Nicolás. Bueno, para poder terminar y aprovechar los minutos que nos quedan, abrimos un intercambio, preguntas.
sugerimos que quienes preguntan sean concisos y de esa manera poder con nuestros invitados hacer el breve intercambio que sea posible. Yo acá, Clara, no estoy viendo a nadie que esté pidiendo hablar y Yo si no hay nadie, tampoco. ¿no? Muy bien. Entonces yo Pero tengo como una no somos inquietud. tantos, se puede habilitar el micrófono cada uno para preguntar, porque no es una llamada tan masiva. Así que Bien, si alguien tiene alguna pregunta, bien. Mientras tanto, mientras van apareciendo las preguntas, yo tengo como una inquietud para los tres, además de decirle que, bueno, muy interesante las presentaciones, muy reflexivo. Yo diría, la pregunta, el interrogante que yo les dejo, ¿no? Desde cada uno de sus ejes que han analizado, de sus experiencias, desde sus conocimientos, prácticas, etcétera. ¿Dónde ven ustedes los desafíos para avanzar más propositivamente en cada uno de estos ejes? Entiendo que son ejes muy complejos y seguramente deben haber uno o dos desafíos centrales o temas que seguramente le ponen más atención o no. Así que esa es como una inquietud que tengo al trío que hoy tenemos acá y muy bien nos han explicado. Así que, bueno, elijan ustedes. Bueno, muy buena pregunta. Y sabés que yo estoy vinculada con el sector de las finanzas de impacto. Y lo que notamos desde las finanzas de impacto es que hace falta un compromiso. Es decir, que tanto las empresas y los proyectos se comprometan a realmente, de manera verdadera y profunda y significativa, empezar a integrar estrategias de sustentabilidad o hacer transicionar sus modelos hacia modelos más sostenibles, de manera tal de que el capital que está disponible para financiar esos proyectos pueda llegar a los proyectos, ¿no? Y también más compromiso del sector financiero, que realmente empiece a encontrar valor en poner su dinero a disposición del bien común. Así que tenemos esos dos grandes desafíos. Muchas gracias, Virginia. Gracias. Tomo la palabra, si te parece. Me va a costar resumirlo en dos, porque encuentro varias cuestiones a tener en cuenta acá, pero yendo de la base, creo que un gran desafío tiene que ver con el conocimiento sobre las alternativas de metodología de medición y posibilidades de certificación. Es un mundo que parece sencillo de afuera, pero cuando te empezás a meter hay múltiples opciones y es una cuestión que por ahí es un desafío, es el primer desafío que yo encuentro. Otra cuestión puede llegar a tener que estar ligada a los costos asociados a la certificación o, por ejemplo, a querer avanzar en auditorías o en adaptación de prácticas. Eso puede llegar a ser una barrera significativa, especialmente si estamos hablando de pequeñas o medianas empresas o producciones, ¿no? Esa puede ser otra gran cuestión a tener en cuenta, que va ligado también de la disponibilidad de infraestructura, tecnología. Otro desafío que no es menor, porque lo veo cuando me empiezo a investigar en esta cuestión, es la cuestión regulatoria, las normativas o la falta de unificación de criterios en estas cuestiones puede llegar a ser otro desafío también, según en qué lugar se trate o con qué tipo de producción, eso puede ir variando, puede ir cambiando. Y bueno, una también, yo pensando acá con la mentalidad argentina, ¿no? Porque esto de la necesidad o la demanda de estos mercados vimos que se genera específicamente en un cierto público, en un cierto mercado, pero quizás en otros mercados, por ejemplo, el mercado argentino, la falta de demanda de este tipo de productos certificados por ahí puede desincentivar a que se avance hacia esas cuestiones, ¿no? Muy Sí. bien. Muchísimas Bueno, gracias. cierro. Buenísimo todo. Cierro, Enrique, por ahí la ronda de las respuestas. Adelante. Para nosotros, los primeros desafíos los dos desafíos más grandes serían, si lo resumimos en dos, ¿no? Porque son muchos. Principalmente compartir los datos. Eso es una cuestión de que los actores de la cadena es como que se guardan la información y no quieren compartir información. Hoy está mucho más abierto que antes,
ya hace 6 años que estamos en desarrollo nosotros, así que ya hemos caminado bastante todo esto. O sea, hoy compartir los datos se entiende que es para mejorar el valor y generar una sinergia que antes no se generaba. Y por otro lado, también los que sí queremos, espero verlo en algún momento, ese diferencial de precio que puede pagar la góndola o ese diferencial de precio que está pagando el exportador por una soja no deforestada, se reparta hacia a lo largo de toda la cadena. ¿Bien? Entonces también tiene que ver con un poco lo que dice Florencia, lo que dice María Virginia. Eso nos va a llevar a que si esa monedita, vamos a decir, moneda o información procesada llega al que tiene que hacer la acción para ser sustentable, claramente vamos a modificar este proceso y claramente va a ser un cambio importante. Muy bien, muchas gracias, Darío. Bueno, a ver si alguno de los participantes, de los presentes, quieren hacer alguna... Muy bien. Ahí, adelante. No sé el nombre, pero ahí están pidiendo la palabra. Herederos de Laura. derechos. Ah, bien, adelante. Así vamos bien con los tiempos. No, no te estamos escuchando, Laura, pero en todo caso, si no, pregunta por el chat. A Laura. Bueno, se ve que no puede comunicarse. No, pero ahí lo escribió. Mi pregunta es cómo consideran que afectarían estas mediciones y estrategias en la resiliencia de las cadenas de suministros. Muy bien, adelante. Quien quiera tomar la posta. Repetilo, por favor, Bien. disculpa. Sí, ¿Cómo repetirlo, me consideran que parece afectarían estas mediciones en la resiliencia de las cadenas de suministros? Bien. No sé si me tomo la palabra Adelante, María adelante. y Florencia, permiso. Lo que nosotros vemos es que dependiendo del producto y dependiendo de la cadena de valor, lo va tomando con distintas matices, por así decirlo. Las grandes marcas, en primera instancia, lo ubican en el que sostiene esto, el que paga esto es marketing. Para que se entienda decir, bueno, a ver, vamos a vernos más bonitos, ¿bien? En primera instancia. Después hay otras cadenas que sí están mucho más comprometidas, bien como decía María Virginia, que necesitamos que se comprometan, sí, bueno, pero las empresas son eficientistas. Entonces directamente van a mover el número, y si no mueven el número, desde producción, por ejemplo, no van a modificar sus formas, porque la parte directiva a producción le dice comprar barato, porque comprar materia prima barata, porque yo tengo que seguir produciendo. Hay distintas disyuntivas. A ver, ¿qué creo que, y ahí sí también la llamo de vuelta a María Virginia, sí creo que el que está empezando a cambiar mucho las cosas son las partes directivas de las empresas. Estamos hablando de empresas multinacionales, ¿no? Entendamos que las empresas argentinas son oferentes de una materia prima que la compra una multinacional y eso termina en un producto final que la genera la multinacional. ¿Bien? Entonces esa multinacional hoy sí tiene, yo creo que mucho más peso de sus accionistas que le están pidiendo que compren verde, que compren materia prima de manera razonable o de manera... Y eso sí, esas empresas están dispuestas a pagar un plus más por esa trazabilidad, vamos a decir, por esa sostenibilidad. Entonces, ahí vemos realmente un cambio. Digamos, hoy un inversor, un gran inversor de un fondo que se enfoca en decir comprar una acción de una multinacional alimenticia, le está pidiendo, bueno, vamos a decir entre comillas, resignar EBITDA o resignar ganancia, pero a mí, yo te invierto a vos si vos me traes un producto verde a la mesa. No sé si se comprende el proceso. Creemos que eso es mucho más fuerte que todas las otras cuestiones que se están viendo. No sé si comparten y abro el micrófono. Sí, Muy y eso bien. sucede porque el sector financiero se está fijando mucho en los riesgos
de las actividades en las que invierte. Y hay riesgos que son reputacionales, y hay riesgos que son de clima, y hay riesgos que son de regulaciones. Entonces, están empezando a poner el foco o el ojo en inversiones que realmente estén integrando estrategias que mitiguen riesgos ambientales, también sociales, ¿no? Depende de en dónde esté buscando la inversión. Y es exactamente por lo que dice Darío. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no estoy viendo ninguna mano, pero vamos a aprovechar los últimos minutitos. Sé que Virginia también tiene un compromiso y tiene que cumplir con un horario. Yo diría a cada uno de los exponentes, si tienen algún comentario brevemente, 1 o 2 minutos, si quieren, no digo hacer un cierre, pero seguramente en la exposición quedó algo dando vuelta, y como esto se graba y también tiene como objetivo formar a formadores y formarnos entre todos, yo creo que es bueno, que hagan un pequeño cierre y alguna reflexión adicional que dejen cada uno de ustedes. Así que en el mismo orden que expusieron, yo les pediría que hagan el breve comentario si les parece. Adelante. Sí, yo voy a traer a colación algo que es muy importante desde mi punto de vista. Hace años que estudio ecosistemas, no ecosistemas verdes, sino ecosistemas de impacto, en donde son espacios formados por quienes regulan, quienes educan, quienes hacen consultoría, por las empresas, el sector financiero. Y ante el gran desafío que tenemos de integrar realmente la sostenibilidad de manera profunda, significativa y desde lo que es verdaderamente material, necesitamos trabajar de manera ecosistémica. ¿Esto qué quiere decir? Yo con mi saber, vincularme con alguien que tenga la tecnología, vincularme con el sector público para que regule y apoye, vincularme realmente, buscar la alianza y la colaboración y la complementariedad de saberes para, en definitiva, traer soluciones territoriales que puedan ser implementadas y que además de ser implementadas tengan efecto, ¿no? Así que yo estoy disponible para trabajar en equipo con todos los que crean que desde el sector, desde mi saber, que es la parte de financiamiento, podamos hacer equipos para, bueno, para complementar saberes y traer soluciones a nuestro territorio. Muy bien, muchísimas gracias, Virginia. Florencia. Bueno, nada, comentar que la certificación de la huella de carbono o el balance de carbono, cualquiera de las vías que se tome de los caminos, el objetivo final entiendo que cada vez más se apunta hacia eso también, y coincido con lo que decían anteriormente los chicos, es fomentar la cultura de la transparencia, ¿no? Del compromiso empresarial y demás. Esta trazabilidad, esta relación entre empresas, cuando hablaban de cadena de suministro, va a ser algo que se le va a ir demandando cada vez más a sus proveedores, a aquellas empresas que inicien este camino, y es una gran capacidad y un gran potencial para comenzar a demostrar estos impactos ambientales, mejorar reputación, por supuesto. Así que bueno, nada, considero que esto va a ser un camino que conlleva varios desafíos, ya hablamos de varios de ellos, con ciertos costos iniciales o cierta capacidad o necesidad de adaptarse en el camino, pero con el objetivo final de maximizar los beneficios que anteriormente se mencionaron, y todo lo que ello conlleva. Así que bueno, Muy bien. ese es mi comentario. Gracias, Florencia. Darío, adelante. Bueno, para cerrar y en conjunción de lo que vienen diciendo las chicas, digamos, primero celebro que podamos estar conversando de esto acá, que esto es un problema que ya está en la mesa. Hoy el tema del calentamiento global no es, vamos a decirlo no es joda, vamos a decirlo lisa y llanamente, eso está sucediendo, digamos, y principalmente por el calentamiento global, como decía Florencia, hay mucha repercusión de la Comunidad Europea de tomar decisiones, ¿bien? Utilicemos este empuje para que eso sea realmente una transformación. Eso es lo que nosotros yo quisiera dejar en la mesa, o por lo menos conversar, y vuelvo a repetir. Lo bueno que hoy está en la mesa, hoy ya nadie ignora este tema, huella de carbono, ya todo el mundo ya entiende y comprende que hay un tema que hay que empezar a medir y mitigar, y después hay que tomar acciones, ¿bien? Entonces, bueno, creo que está pasando un poco lo de greenwashing, o sea, se está bajando un poco la espuma y se está yendo a algo un poco más verdadero. Al ser verdadero quiere decir que vamos a tener que tomar acciones y vamos a tener que hacer y acompañar todos estos procesos. Así que bueno, celebro nuevamente
poder estar hablando de esto, que esto sea un tema en muchas mesas tomadoras de decisiones, y esas mesas tomadoras de decisiones están tomando acción, reales. Así que bueno, eso es solamente la reflexión, Enrique. Bueno, muchísimas gracias, Darío. Bueno, estamos en horario, estamos cumpliendo estrictamente, y solamente decirle que el nombre de los integrantes, de quienes hemos estado trabajando en esta tercera jornada y en este sexto seminario, agradecerle a los ponentes y también a quienes nos han acompañado, a quienes participan. Y bueno, yo creo que esto forma parte del objetivo de esta actividad que hemos realizado. Por suerte esto está grabado, se puede reproducir y seguramente que será materia de insumo para cursos, para los doctorados, para las reflexiones, para las tesis de muchas personas que están, digamos, trabajando en estos y otros temas. Así que mi agradecimiento a María Virginia Romero, a Florencia Ricard y a Darío Baudino también. Y bueno, por supuesto, agradecerle a Clara que nos ha estado acompañando. Así que damos por concluida este eje, el eje ambiente saludable y productivo. Buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, excelentes Muchas gracias. presentaciones. Gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias.